conocemos hoy en día en Occidente tiene su origen en Grecia. Se desarrolla en el seno de las ciudades antiguas, en el momento en que nace la idea de la democracia. Acoge por tanto ciudadanos de todo tipo que siguen las representaciones al aire libre. En la Edad Media el teatro ya no tiene un lugar fijo asignado. Solo con la llegada de Shakespeare, figura eminente del Renacimiento inglés, el teatro recupera su importancia en Europa. En Londres, su teatro, el Globe, recibe a todas las clases sociales y disfruta de una gran popularidad. A finales del siglo XIX, un compositor alemán pretende revolucionar el arte de la escena. Richard Wagner construye una ópera para hacer realidad su utopía de un arte total. A través de su arquitectura, cada uno de estos lugares nos revela la visión del mundo de quienes los concibieron. Joyas del arte. El mundo del teatro. Griego nace en la antigüedad. Uno de los primeros teatros de Europa se encuentra en Delfos, al pie del monte Parnaso. Este lugar es conocido fundamentalmente por el templo de Apolo, que albergaba el oráculo más célebre de la antigüedad. Durante más de 1000 años, los griegos acudían a ese lugar para conocer el futuro. En el recinto de este santuario encontramos además un estadio y un teatro. En Delfos hay un teatro, como en muchos otros santuarios, porque en los actos más importantes del culto griego se celebra un sacrificio, una ofrenda, pero en muchas ocasiones se organiza un concurso en honor a un dios. El deporte y las artes están considerados al mismo nivel. Son reuniones de artistas, reuniones de deportistas que combatirán por llevarse la victoria. Y al igual que la competición de Olimpia, la competición de Delfos también tiene lugar cada 4 años. Estas pruebas artísticas constaban de cantos, bailes y música instrumental, pero se van transformando poco a poco en juegos de actores. Las grandes competiciones necesitan de la construcción de espacios para espectadores y artistas, y así aparecen en el centro de las ciudades los primeros teatros construidos en madera y más tarde en piedra. Acudir al teatro era un momento muy importante en la vida cotidiana de los griegos de la antigüedad. Era una actividad importante, aunque no fuese todo el mundo. Era habitual para los ciudadanos libres de Atenas, pero hemos documentado también la participación de metecos, es decir, de residentes extranjeros, de ciertos esclavos y, muy probablemente, incluso de mujeres. Los ciudadanos no se limitan a sentarse entre el público, sino que pueden devenir también en actores, coristas o patrocinadores.
Se convierten así en participantes en las manifestaciones teatrales, la más célebre de las cuales se desarrolla en Atenas, a los pies de la Acrópolis. Debemos entender el nacimiento del teatro como un Big Bang de la civilización humana. Una explosión del espíritu que tuvo lugar aquí, a la sombra de la Acrópolis. El teatro era por entonces una institución, como el Parlamento y el Tribunal. En el teatro, el ciudadano ateniense se enfrentaba, individual y colectivamente, a las ideas y dilemas de su tiempo. De modo que la presentación y la confrontación de las ideas sobre el escenario influenciaban al espectador en su propia vida, tanto personal como social. Y cuando llegaba la hora de votar, como ciudadano consciente. Si en Grecia el teatro es una institución de la vida cívica respetada, en Londres durante el Renacimiento los cómicos son intimidantes y están considerados vagabundos. No obstante, los primeros teatros permanentes se crean a finales del siglo XVI y alcanzan un éxito popular como ningún otro teatro desde la Grecia antigua. Ninguno de estos teatros ha sobrevivido hasta nuestra época. Solo una reproducción del Teatro Globe de la compañía Shakespeare muestra cómo era el ambiente especial que reinaba en esos lugares. El Teatro del Globe era un espacio muy democrático. Tenía un gran patio, donde centenares de personas asistían a la representación de pie sin pagar demasiado. Hoy se pagan 5 libras. En la época de Shakespeare, se pagaba solo un penique. Pero era también un teatro donde la estratificación social estaba muy marcada. Los espectadores más ricos se sentaban en las galerías sobre el escenario, en los denominados palcos de los caballeros, y pagaban 6 veces más que quienes veían la obra desde el patio. Hoy en día no las consideramos buenas localidades. Estamos en ángulo con el escenario y la visión es limitada. Pero era un lugar muy deseado para un espectador de la época isabelina. Si te sentabas ahí, veías y te veían. Te convertías en parte del mundo de la obra. En la época de Shakespeare, la platea era para el pueblo llano. El pueblo estaba de pie, pero disfrutaba de la cercanía con el escenario y con los actores. Y si la acción no le gustaba, hacía comentarios o lanzaba cosas al escenario. Había una cierta interacción, era algo muy vivo. El elemento más destacado del teatro de Shakespeare es que se trata de un teatro que apela a todas las clases sociales, es decir, que debe gustar al pueblo llano, pero también a los nobles más educados y eruditos. Cada día, cerca de 3.000 espectadores se apiñan en este teatro de arquitectura circular. No sabemos cuál fue el modelo sobre el que se construyó el Globe, pero tenía similitudes con los teatros romanos, y al hablar de estos teatros a menudo se usaba para describirlos el término anfiteatro. Por otra parte, también tenían ciertas semejanzas con los recintos donde se celebraban combates de osos, que también eran circulares, para dirigir la atención del espectador hacia la zona central del espacio. Y puede haber conexiones con otros tipos de estructuras circulares, como los teatros donde se practicaban disecciones públicas, que eran habituales por toda Europa en aquella época.
El globe de Shakespeare no tenía techo porque las representaciones se hacían con luz natural. Para Shakespeare y sus contemporáneos habría resultado imposible iluminar un espacio tan grande con velas. Eso significa que estaba sujeto a la meteorología. Sabemos gracias a archivos de otros teatros que no cerraban en invierno. Se representaban obras incluso en enero y febrero, aunque no es la mejor época en Londres. Pero por lo que sabemos, el público lo aceptaba. En los teatros se mezclan todos los estratos sociales, pero no por ello son tolerados en el centro de las ciudades. Todos los teatros públicos estaban relegados al exterior de los muros, es decir, que los teatros se construían cerca de las tabernas, de los garitos, de los prostíbulos, no lejos de las cárceles, a veces no lejos de los patíbulos, y estaban relegados al exterior de los muros como los asilos, los correccionales, en fin, todo aquello que la sociedad no quería ver si no era imprescindible e intentaban no frecuentar. Para asistir al Teatro Globe, los londinenses deben cruzar el Támesis y llegar hasta el barrio de Bankside. La zona de Bankside, en la época de Shakespeare, en ciertos aspectos era muy diferente de lo que vemos hoy. Entonces también era un distrito de ocio, pero era mucho más polémico, más sórdido, mucho más peligroso en cierto sentido. Un día en el Bankside, en el período isabelino o jacobino, probablemente consistía en comer, beber, ir al teatro, tal vez a un combate de osos, y puede que al final una visita a un burdel para los interesados. Había ciertamente una contiguidad entre los diferentes locales que se encontraban en los barrios de mala fama. Se podía ir fácilmente de un sitio a otro, del teatro al recinto de los combates de osos o a los garitos. No había divisiones estancas entre los diferentes lugares de ocio. Había propietarios de teatros que eran también propietarios de prostíbulos. Dos siglos más tarde, el compositor Richard Wagner pretende revolucionar el mundo a través de los escenarios. A finales del siglo XIX, decide construir el Bayreuth, un teatro del festival, dedicado a sus propias obras monumentales, la más célebre de las cuales es la tetralogía. Todavía hoy, cada verano, un público fiel acude a rendirle homenaje a esta colina del bosque bávaro. Nos encontramos en la periferia de Bayreuth, pero también, por así decirlo, en la frontera del mundo civilizado. Por regla general, las óperas se encuentran siempre en el centro de las ciudades, puesto que simbolizan la prosperidad de la burguesía o la ambición de la nobleza. ¿Por qué eligió Wagner Bayreuth y por qué esta colina? Para hacer realidad una idea, la de un festival cuyos espectadores vendrían a apreciar una ópera en un ambiente de celebración, lejos de toda agitación comercial. No aspiraba solo a un público deseoso de divertirse, sino a un público entusiasta, entregado, dispuesto a desplazarse a Bayreuth para ver sus obras. Es revolucionario en más de un sentido. Rechaza toda forma de jerarquizar al público en el interior de la sala y pone la arquitectura de su obra al servicio de su visión artística. Richard Wagner no quería construir un teatro lleno de palcos.
líricos, como estaba de moda en Europa en la época, sino un teatro popular que permitiese a todos los espectadores disfrutar de una buena visión del escenario, así como de una acústica excelente. Desde el escenario a la sala está dispuesta en un ángulo de 45 grados para ofrecer a los espectadores una visión de conjunto y una calidad de sonido óptimas. Esta configuración permite prolongar el espacio escénico hacia el público. Numerosos cantantes líricos la conocen y saben que hay un punto preciso del escenario a partir del cual su voz se propaga perfectamente hacia la sala. Además hay unos paneles que ejercen de barrera para el sonido. Lo retienen, lo mezclan y lo reenvían hacia el espectador, que de ese modo tiene la impresión de que la música llega desde todas direcciones. El público no la recibe frontalmente desde el escenario, sino que se sumerge en el universo sonoro de la música romántica. Esta ópera es única en más de un sentido. En primer lugar, por el auditorio, que nunca está realmente bien iluminado. Reina siempre una atmósfera casi crepuscular, un poco como si la envolviese un manto de bruma permanentemente. La primera vez que entré en esta sala, pregunté por qué estaban apagadas las luces. Me contestaron que estaban encendidas y que esa era la luminosidad máxima. De modo que las sensaciones ya son raras antes incluso de que comience el espectáculo. Después, hay algo que revela el sadismo puro de Wagner. Se aseguró de que los asientos fuesen funcionales e incómodos, de modo que los espectadores se pasan 5 o 6 horas sentados como si estuviesen en la iglesia. No tenía que ser un lugar para relajarse ni para acomodarse. Es un lugar concebido siguiendo la más pura tradición protestante alemana, al que se acude para aprender. Mientras que Wagner concibe su teatro lejos de la ciudad, en Delfos, su ubicación en el centro de la población nos revela la relación estrecha entre espectáculo y sociedad. Su arquitectura refleja la necesidad de albergar al mayor número de espectadores posible. Aquí tenemos un teatro que es relativamente modesto para los griegos, es decir, que tiene 35 gradas. El teatro de Argos, por ejemplo, tiene 80, y este teatro tenía un aforo aproximado de 5.000 personas. 5.000 plazas para un teatro contemporáneo es enorme. Se acerca mucho más a la capacidad de nuestros estadios. Para un teatro antiguo es un teatro pequeño. En Grecia llegó a haber teatros de hasta 20.000 localidades. Y eso es una buena prueba de la atracción que sentían en la antigüedad por el teatro. Sabemos que había que levantarse muy temprano para conseguir una localidad de asiento en el teatro de Atenas. En el centro se encuentra la orquesta, un espacio circular donde se sitúa el coro. Formado por ciudadanos, es uno de los elementos esenciales del teatro griego.
El coro es un grupo de actores, de intérpretes, de artistas, que establecen la relación entre el universo ficcional de la escena y el mundo real del público. A veces, el coro participa en la acción y a veces se queda al margen, pero siempre está ahí observando, comentando. Y puede ser ambiguo, incluso estar dividido en su intención. En ciertas situaciones apoya al personaje principal, en otras se enfrenta a él. El coro es el grupo que sobrevive al final del drama, para que la historia continúe, la que se cuenta en el escenario y la de la vida. Al borde de la orquesta se encuentra la estructura del escenario, que está bastante mal conservada, pero se pueden ver todavía los cimientos. La estructura del escenario es fundamentalmente la zona de los actores. Permite hacer las entradas y salidas frontales a los actores. Y tiene un primer nivel, el denominado proskenion, sobre el cual también actúan los intérpretes. A menudo los actores interpretan a los dioses que, en ciertas escenas, se encuentran a ese nivel elevado. En el teatro griego antiguo, el doctor ocupa una posición humilde en el centro de todas las miradas. Και θα με λένε τίποτα και γιο του κανένα. Και αν θελήσω να γίνω κάποιος και να ανέβω στο πρώτο αξίωμα της πόλης, όλοι οι αδύναμοι θα με μισούν, γιατί οι αδύναμοι μισούν τους δυνατούς. Και όσοι είναι καλοί και άξιοι πολίτες κάθονται ήσυχα, γιατί είναι συνεπεί. Lo que me fascina del teatro antiguo, que para mí es una extensión del tribunal o del ágora, es que todas las palabras que se pronuncian allí son públicas. Cuando nos encontramos a alguien en medio del escenario, ya sea un actor o un político que quiere convencer a sus conciudadanos, o incluso un acusado que quiere demostrar su inocencia, percibimos una inmensa sensación de liberación del alma. Cuando nos situamos en el centro del escenario de un teatro antiguo, en este punto concreto, estamos unidos por una especie de conexión radial a todos los espectadores. Ya se encuentren estos en las primeras filas o al fondo. Para el público es probablemente la disposición teatral más democrática que existe. La proximidad entre el escenario y los espectadores era una de las singularidades del Globe. Los cómicos se encontraban frente a frente con su público en la platea. Es un lugar donde no puedes ocultar nada, porque estás en medio de la gente. El teatro no es completamente circular, pero te sientes prácticamente como si lo fuese. Cuando actuamos aquí, el reto está en relajarse y en tener confianza en que el espacio haga lo que mejor sabe. Es un espacio muy espiritual y creo que si te dejas llevar por él, como actriz, si te dejas llevar por ese lado espiritual, casi cualquier cosa es posible. En la época de Shakespeare, al público no le interesaba situarse frente al escenario. Hoy es al contrario. Todo es frontal, porque estamos acostumbrados a la televisión, al cine, al teatro y a los teléfonos móviles.
A los espectadores del Renacimiento no les importaba si estaban enfrente o hacia un lado, porque en el escenario todo estaba en movimiento constante. Ese es el reto, moverse constantemente sin que resulte confuso. El movimiento forma parte de la historia. Los personajes se mueven por algo, no simplemente porque tengan que moverse técnicamente. El propio Shakespeare era actor y bebe de su propia experiencia del espacio escénico cuando escribe sus obras y concibe su puesta en escena. A Shakespeare le fascinaba el teatro. En algunas de sus piezas, la configuración de la sala y sus especificaciones arquitectónicas juegan un papel muy importante. Con el Teatro del Globe tenía a su disposición un juguete nuevo espléndido. Tenemos la escena del balcón de Romeo y Julieta. Julieta está situada en las alturas. Vemos ahí una jerarquía implícita en la forma en que Shakespeare organiza el espacio. Con esta puesta en escena, podemos comprender el papel de Julieta en la relación. Ella tiene el poder y el control de su destino en sus manos. Shakespeare escribía para un teatro que prácticamente cada día producía una obra diferente, así que las obras tenían que ser rápidas y tener ritmo. No había tiempo para crear decorados ni un universo escénico y Shakespeare lo sabía, así que de eso se encargaban sus actores. Lograban componer un verdadero mundo sobre el escenario únicamente con la palabra. Si la acción se desarrollaba de noche, aparecía alguien en el escenario y hablaba de las estrellas. Si la escena se desarrollaba en un bosque, un actor hablaba de los árboles. Y la genialidad de Shakespeare consistía en integrar las informaciones escénicas sin fisuras en el mundo de la obra. Aunque parezca una técnica burda, los espectadores nunca tenían la impresión de que los tomaran por niños. Esas indicaciones orales forman parte integral del arte de su escritura. En la época isabelina y jacobina, el público venía al teatro para vivir una experiencia sensorial única. Porque en el teatro, ya fuese grande o pequeño, asistían a cosas simplemente espectaculares. Los vestuarios y los intercambios poéticos eran maravillosos, pero también había efectos especiales, como explosiones, humo, rayos o truenos. El trueno era un efecto sonoro que se producía tocando tambores entre bastidores o haciendo rodar una bola de cañón sobre las tablas de madera del tejado, lo que producía un estruendo. Los rayos creemos que se producían usando algún tipo de fuegos artificiales. Cuando explotaban, no creaban grandes destellos, pero sí que generaban ruido y humo. Así, al comienzo de Macbeth, las brujas tenían que llegar ante un escenario completamente ahumado por los fuegos artificiales. Y evidentemente, ese velo de humo olía bastante mal, porque la pólvora de los cañones contenía azufre. El universo de Macbeth, que es a la vez mágico y muy siniestro, se abría por tanto a una experiencia multisensorial e infernal. En el Globe, Shakespeare sumerge al público en un mundo fantástico, apelando a su imaginación. En el teatro del Festival de Bayreuth, Wagner no se contenta con evocaciones. Gracias a una maquinaria impresionante, expone al espectador a una experiencia estremecedora. Wagner siempre dio muchísima importancia a la escenografía. En
empleaba los medios técnicos más modernos de la época en esta gigantesca torre escénica, casi tan grande, si no más, que el auditorio. Toda la maquinaria se disimulaba en esta torre, que se veía desde lejos y era un símbolo del festival. Por encima del escenario, Wagner podía hacer aparecer y desaparecer decorados gigantescos, los guerreros podían volar y el escenario llenarse de agua para permitir la navegación. Wagner, un auténtico director de cine adelantado a su tiempo, tenía predilección por los efectos especiales. La música hacía las veces de banda sonora. Este foso es único en el mundo, porque está totalmente oculto al público. Wagner no quería que los espectadores se distrajesen con la visión de la orquesta, ni con la luz procedente del foso. Fue también el primero en subir la sala en una total oscuridad durante sus representaciones. La prensa berlinesa escribió entonces: "El loco ahora se pone a tocar en la oscuridad". Al cubrir el foso, el sonido de la orquesta sale primero hacia el escenario y termina por rebotar hacia el público que está en la sala. Este sistema crea un sonido único que ha hecho famoso mundialmente a Bayreuth. Esta configuración representa un reto para los directores de orquesta, quienes desde el fondo de su foso no escuchan nunca el mismo sonido que el público. Para remediar esta situación, un asistente que se sitúa en la sala les ayuda durante los ensayos. En la época de Wagner, había una trampilla que el compositor abría de vez en cuando para decir: "Hola, ¿va todo bien? Cuidado con esto, cuidado con aquello". Hoy con la técnica va todo mucho más rápido. El teléfono se pone en rojo, descolgamos y nos dicen: "No se oye lo suficiente el clarinete, tiene que tocar un poco más fuerte. Ahí hace falta atenuar el sonido. Cuidado, el coro entra un poco tarde". Son los asistentes quienes se ocupan de todo eso. La disposición y grada de la orquesta también es muy interesante. Cuanto más al fondo del foso esté el instrumento, menos se escucha. Se percibe bien el sonido de las flautas y los oboes, pero los clarinetes y los fagots, por el contrario, deben tocar muy alto para ser audibles. En la sala da la impresión de que el sonido viene de más lejos. Les pondré un ejemplo. En la mayoría de los teatros, el tema de Valhalla, en El oro del Rin, es interpretado por los metales en un foso abierto. Y siempre se dice: "¡Oh, qué sonido majestuoso!". En Bayreuth da la impresión de que se oyen a lo lejos, como si estuviesen detrás del escenario. Ese tema musical, por lo tanto, es percibido como una visión. Tiene algo de irreal. De incitar a una escucha racional, Wagner se sirve del efecto de atenuación sonora para ayudar a los espectadores a dejarse llevar por la emoción. La orquesta para Wagner no se limita a acompañar a un cantante. También participa de la intriga, que ocupa un lugar central en la obra del compositor. La música, por tanto, no debe mantenerse en segundo plano. Debe contar algo. Es decir, que todo lo que ocurre sobre el escenario es comentado, criticado y a veces interpretado con ironía por la orquesta. La música desempeña en cierto sentido el mismo papel que el coro en las tragedias griegas.
Wagner le fascinaba la Grecia antigua. El teatro para él, como para los autores de las tragedias clásicas, debía abordar los aspectos de la existencia humana, apoyándose en los grandes mitos. La tragedia para los griegos es tanto una historia que nosotros podemos considerar trágica, como una historia que representará, que situará en escena a los héroes de los grandes mitos griegos. Y fundamentalmente eso es la tragedia para los griegos. Es la puesta en escena de historias que forman parte de sus mitos comunes, de historias cuyo fin ya conocen y a cuyo poeta conocen. No se trata pues de la creación de un guión, sino de la forma en que se trata una historia ya conocida. La tragedia permite presentar y afrontar las problemáticas fundamentales de la organización social, política, familiar, personal e incluso psicológica, a las cuales debemos enfrentarnos en la vida. Los espectadores de la antigüedad, y por extensión los actuales, se enfrentan a estas dudas cruciales que nos remiten al drama, a la tragedia de nuestra existencia. Todas las relaciones sociales se trataban en el teatro, y todavía hoy nos formulamos esas mismas cuestiones. La cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, la cuestión del deseo. ¿Debemos ceder al deseo amoroso? ¿Podemos ceder al deseo amoroso? ¿Con qué consecuencias? El argumento de odiar a tu hermano, de matar a tu hermano, es el tema de un mito famoso, Eteocles y Polinices. Además, las disputas entre hermanos son una imagen de las guerras civiles. Y la guerra civil es la mayor amenaza para el Estado. Y Atenas sufrió guerras civiles. Por lo tanto, para los atenienses, pero también para nosotros, es extremadamente importante. Así que todo eso, todos esos sucesos violentos, aplicados a situaciones sociales muy variadas, es lo que crea la eficacia de la tragedia. Para seducir al público y ganar un premio en los concursos, los autores de las tragedias griegas desarrollan un auténtico arte de la narración, la dramaturgia. Esta escritura ha convertido sus obras en intemporales, aunque no estaban destinadas a sobrevivir a los siglos. Debemos pensar que Esquilo, Sófocles y Eurípides en Atenas escribían para una sola representación, para llevarse la victoria. Y seguramente nunca se imaginaron que 1000, incluso 2000 años después, se seguiría representando su obra. Competían por la gloria, competían por honrar a los dioses, pero no competían por pasar a la posteridad como escritores y como poetas. No sabemos realmente cómo se representaba el teatro en la antigüedad. No existe una tradición continua, como en otras formas de teatros. Por tanto, cada nueva representación es una especie de experimentación. Cada generación reconstruye estos textos poéticos antiguos y reinventa códigos para comunicarse con el público actual. Citaré al director Peter Hall. El teatro vive eternamente porque muere en cada ocasión. La prueba, estas piedras que vemos ahí, que fueron pisadas por otros antes que nosotros, y hoy aquí estamos nosotros pisándolas. Del mismo modo que no les pertenecían a ellos, ya no nos pertenecen a nosotros. Nos las han prestado simplemente para hablar del presente a nuestra manera. Me encanta esa idea. En Londres, el Teatro Globe
se convierte en uno de los lugares de ocio favoritos del Renacimiento. En las obras de Shakespeare el público puede llorar y reírse de su propia existencia. Cuando pensamos en el teatro de Shakespeare, el verso más célebre que nos viene a la mente es ser o no ser. Esa es la cuestión. Pero hay otro verso de Shakespeare que ha dado la vuelta al mundo literalmente, y que es: el mundo es un escenario. Hombres y mujeres tienen sus entradas y sus salidas. Cada hombre tiene varios papeles e interpreta las 7 edades de la vida. Esta metáfora del teatro quiere decir que el teatro no es solo únicamente el Globe de Shakespeare, no son únicamente los teatros que se encuentran en los barrios de Londres, el teatro es la vida. Podría decirse que actuar en el fondo para Shakespeare es inherente al ser humano. Si son cool, yo donnerai le visage des serviteurs. La obra de Shakespeare no ha perdido un ápice de su actualidad. Sigue siendo el autor más representado en los escenarios mundiales. Hoy, cuando representamos a Shakespeare, lo primero es recordar cómo se hacía. Porque hay que preguntarse siempre qué necesitamos para contar una historia. Para montar una obra de Shakespeare hoy, cuando elegimos una obra como la que represento actualmente, que es Macbeth, hay una dimensión de comedia, una dimensión de obra histórica y también una dimensión de tragedia. Shakespeare combina todos esos géneros. La base del teatro de Shakespeare es el hombre, lo humano. ¿Cómo es ser humano? ¿Cómo es dejar de ser humano? ¿Cómo es convertirse en un monstruo? Vemos que en el teatro de Shakespeare hay un trabajo sobre los límites de la humanidad, sobre los límites entre la razón y la locura. Es por eso que las obras de Shakespeare son intemporales, por su capacidad para adaptarse a diferentes realidades. Lo importante es adaptar eso a nuestro tiempo. La dimensión universal de las obras de Shakespeare contribuye al éxito del Teatro Globe de Londres. Sin embargo, el clima político no le es favorable. A partir de 1580, los puritanos asumen un papel importante. Comienzan a escribir diatribas contra el teatro. Acusan al teatro de todos los males. El teatro es un lugar de vicio con V mayúscula. Acusan al teatro de todos los males. ¿Por qué? Porque las obras se representan todas las tardes salvo el domingo, y por lo tanto hacen competencia a los sermones y por eso no les gusta. En segundo lugar, los actores en la época de Shakespeare, como todo el mundo sabe, son solo hombres. Y cuando Romeo besa a Julieta, en realidad son dos hombres quienes se besan. Para los puritanos esto favorece el erotismo homosexual y es absolutamente impensable. Además, lo que dicen los puritanos es que no solo es un chico el que interpreta el papel de una mujer y el que besa a un hombre, sino que además interpreta el papel de una princesa, por lo que hay una usurpación social. De repente hay personas que se visten como nobles y que, como son hábiles con el lenguaje, hablan como los nobles, se hacen pasar por nobles. Por lo tanto, hay una transgresión social que no les gusta. El teatro siempre había estado protegido por la corte y la aristocracia, pero ese equilibrio político cambió. Y el teatro lo sufrió muchísimo, porque perdió a un buen número de sus protectores. En 1642 el Parlamento ordena la supresión de todas las representaciones teatrales para garantizar la seguridad de los londinenses, puesto que el caos reinaba en la ciudad. Pero el Parlamento estaba también fuertemente dominado por las voces puritanas que desaprobaban el teatro por motivos morales. De modo que a partir de 1642, el Globe y todos los teatros de Londres, ya sean públicos o privados, cierran sus puertas durante 18 años. Este periodo de casi 2 decenios bastó para modificar considerablemente los hábitos de los londinenses. El teatro cae en el olvido, y cuando renace en Londres en 1660, los espectáculos adoptan un modelo diferente, y el teatro shakespeariano propiamente dicho desaparece.
Más de 100 años después de su muerte, Wagner sigue atrayendo multitudes a Bayreuth. El teatro del festival cuelga siempre el cartel de no hay billetes y a veces hay que esperar años para conseguir una entrada. Este teatro no es como los demás. Wagner lo construyó con la idea de crear una fórmula utópica de teatro. Quiso tener en cuenta el espacio, el sonido, la memoria, la historia, el movimiento para crear una obra total. Es su versión del teatro griego antiguo, pero con él en el lugar de los dioses. Aquí no existe Dionisio ni Apolo, el dios es Wagner, y venimos a su templo a venerarlo. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en un lugar indisociable del culto que los nazis veneraban en la obra de Wagner. En la época de Hitler es un lugar frecuentado por la élite del Tercer Reich. A comienzos del siglo XX, muchas personas veían en Wagner a una especie de mesías estético que les ofrecía un momento de redención a través de su obra. Su discurso utópico tenía sin dudas un elemento seductor. La música estaba destinada a sustituir a la religión, la política y la economía, a todo aquello que movilizaba a la población. La idea del compositor era fundar una comunidad estética que obedeciese únicamente a las reglas del arte. En cierta medida, el arte era para Wagner la alternativa ideal a la realidad. Esta idea del arte total, que engloba todas las formas de existencia, es por supuesto ideológica. La ideología propia de la estética de Wagner hizo que su concepción del arte fuese compatible con las ideas políticas totalitarias. Es evidente que el nacionalsocialismo, o al menos el concepto de Estado según Adolf Hitler, estaba influenciado por la aproximación estética de Wagner. Hitler intentó, en efecto, fundar y organizar la sociedad, el Estado y a la población según criterios estéticos. La diferencia más notoria es que aquí, en el Palacio del Festival de Bayreuth, esta estética solo dura el tiempo de la representación. Termina sobre las 10 de la noche, cuando el público regresa a la tierra para degustar una salchicha a la brasa acompañada de una buena cerveza. La historia del teatro y de la recepción de esta ópera es muy intensa. No solo en la época de Wagner, sino a lo largo de todo el siglo XX. Lleva una enorme carga histórica sobre sus hombros. Aquí no vienes a un teatro bonito para montar una producción bonita. No, aquí vienes a Bayreuth. Mi primera reacción fue pensar, ¿cómo voy a superar este horror? Yo, por ejemplo, me vine con una cabeza de ajo en la mano, como si fuese a encontrarme con Nosferatu. Y en la otra, con una estrella de David. Y me dije, no, Wagner, no podrás conmigo. Y funcionó. ¿Hay teatros mejores con una acústica mejor? Sí. ¿Hay teatros más bonitos? Sí. ¿Hay otros teatros con esta calidad y con esta rareza increíble? No. No hay ningún otro teatro en el mundo que esté tan asociado con un régimen político. Y eso el público lo nota todavía cuando se sienta en estas sillas. A través de la historia, la arquitectura de los teatros cuenta la visión del mundo de sus constructores.
El teatro griego antiguo es ante todo un laboratorio de ideas. La participación de los ciudadanos contribuye a sentar las bases de la democracia. El Globe de Shakespeare materializa la estructura jerárquica de la sociedad del Renacimiento. Las obras que se representan desafían la moral de la época, jugando con los códigos de representación. La arquitectura de la ópera de Wagner desvela el espíritu revolucionario de su creador. El teatro del festival, concebido para satisfacer su ambición de su arte total, fascina hoy tanto como divide. Desde el teatro de piedra a la ópera visionaria, cada arquitectura refleja los objetivos de su época. A lo largo de los siglos, el escenario de estos teatros ha sido un lugar de reflexión sobre lo humano por excelencia.